Lo llamaban Ronson porque se incendiaba al primer impacto. Para quienes lucharon en tanques Sherman durante la Segunda Guerra Mundial, ese apodo no era ninguna broma, era una sentencia de muerte. Aunque el modelo M4 Sherman era rápido, confiable y barato de producir, era una verdadera tumba sobre orugas. Su delgada armadura y su silueta alta lo hacían un blanco fácil. El cañón no podía competir con el poder destructivo de los Tigres y Panteras alemanes. Y cuando un tanque recibía un impacto, solo Dios podía ayudar a la tripulación atrapada dentro. El olor a carne quemada, los gritos de los hermanos atrapados en acero al rojo vivo. No eran tragedias raras, sino el pan de cada día. Y aún así, miles de jóvenes estadounidenses entraban al infierno dentro de esas máquinas, sabiendo que sus chances de sobrevivir eran peores que los de la infantería caminando a su lado. Esto no es solo la historia de una máquina bélica imperfecta, es la historia de personas a las que se les prometió protección, pero que luego fueron quemadas vivas dentro de ella. Hoy abrimos la escotilla a una verdad sombría. ¿Por qué las tripulaciones de los tanques Sherman estaban prácticamente condenadas a morir? El M4 Sherman se vendía como el milagro de la ingeniería militar moderna. Era barato, rápido y fácil de producir en masa. Desarrollado a principios de los años 40, fue la respuesta de América a la guerra acorazada. Los militares prometieron que dominaría el campo de batalla, pero esa promesa se convirtió en cenizas para miles de jóvenes atrapados en su interior. Por fuera, el Sherman parecía una bestia, casi 20 pies de largo, con un cañón principal de 75 milímetros y una tripulación de hasta 5 hombres trabajando en conjunto. Podía alcanzar velocidades de 30 millas por hora y era conocido por su fiabilidad. Pero aquí está la verdad aterradora. Esa fiabilidad tenía un precio mortal. En la prisa por producir miles de tanques, los ingenieros estadounidenses priorizaron la cantidad por encima de la resistencia. Los tanques alemanes tipo Tigre y Pantera fueron diseñados para matar. Los Sherman, para salir de la línea de montaje. Un exmiembro de la tripulación del Sherman, Belton Y. Cooper, dijo claramente: «Perdimos 648 tanques en combate, y los alemanes, alrededor de 100 en el mismo periodo. Dime, ¿quién tenía el mejor tanque?» La armadura del Sherman era una burla para los cañones de 88 milímetros montados en los tanques alemanes. La doctrina estadounidense se centraba en la movilidad y ataques por el flanco. ¿Pero qué pasa cuando no hay lugar para maniobrar y el enemigo te ve primero? La ubicación de la torre era un punto débil. En muchas partes, la armadura apenas alcanzaba los 50 milímetros. La munición se almacenaba a lo largo de los costados del casco sin protección, y el motor de gasolina, a diferencia del motor diésel de los tanques soviéticos, convertía a cada Sherman en una antorcha ardiente al ser impactado. Las tripulaciones sabían esto. Lo sentían. Cada vez que el motor rugía, sabían que podrían estar entrando a su propio crematorio. Aún así, el ejército de los Estados Unidos insistía en que el Sherman era suficientemente bueno, que vencería por número, que no necesitaba ser mejor, solo mejor que nada. Pero intenta decirle eso a un artillero de 19 años viendo cómo su mejor amigo se evapora en la torre contigua. Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía en el día D, el Sherman estaba en primera línea. Más de 1.500 tanques desembarcaron en las primeras olas. Debían liderar la ruptura, pero apenas los primeros Sherman pisaron las barcazas Higgins y la playa, el mito se derrumbó. Búnkeres alemanes, cañones antitanque, campos minados, el terreno en Normandía resultó una pesadilla para los blindados. En zonas rurales, entre setos vivos, los Sherman eran presa fácil. La vegetación densa y los caminos estrechos daban ventaja a las panteras alemanas, que podían tender emboscadas con devastadora precisión. Las tripulaciones tuvieron que improvisar, soldando cuernos de rinoceronte metálicos en la parte delantera de los tanques para abrir paso a través de los setos vivos. Pero eso no fue suficiente. Los proyectiles de 88 milímetros atravesaban fácilmente la armadura del Sherman, como si fuera papel. Con un solo impacto, las llamas estallaban al instante.
Los hombres gritaban. Algunos morían en el acto. Otros tenían peor suerte. En una de las cartas a casa, escrita en 1944, un miembro de la tripulación relató: «Ayer encontramos un Sherman, la escotilla explotada. Dentro, solo huesos calcinados ennegrecidos. No sé sus nombres, pero sé cómo vivieron sus últimos minutos. Eso es suficiente». Incluso cuando los Sherman superaban en número al enemigo 5-1, la tasa de bajas era a menudo inversa. 5 o 6 Sherman eran necesarios para destruir un tanque Tigre, y 3 de ellos normalmente ardían antes de que la bestia alemana sufriera siquiera un rasguño. Los alemanes los llamaban Tommy Cookers, un apodo cruel que insinuaba que el tanque asaba a sus tripulaciones británicas y estadounidenses como carne. Y aún así las órdenes continuaban. ¡Avancen! ¡No se detengan! Los comandantes alentaban a las tripulaciones a no preocuparse. El apoyo aéreo equilibraría las cosas. Pero en los densos setos vivos, la aviación era inútil. Era acero contra acero. Y el Sherman perdía una y otra vez. Para entender por qué las tripulaciones del Sherman estaban prácticamente condenadas, hay que comprender la estructura interna del tanque. Estrechez, calor, estruendo. El espacio era tan limitado que un hombre alto apenas podía moverse. El lugar del artillero era como un ataúd metálico. Y una vez cerradas las escotillas, no había escapatoria fácil. En el interior se almacenaba munición, proyectiles a lo largo de las paredes, bajo los pies y detrás de los asientos. No había protección contra explosiones. Un solo impacto de un Panzer o Tigre hacía estallar el Sherman desde dentro. La munición se inflamaba en cadena, envolviendo todo en segundos. El veterano artillero Frank J. Levesque recordaba: «Cuando nos alcanzaron parecía que Dios golpeaba un tambor de acero con una maza. El fuego brotaba por todas partes. Recuerdo al conductor gritando, solo gritando, luego nada. Salir era casi imposible. Las escotillas se trababan por el impacto. El fuego consumía el oxígeno, y si la explosión no te mataba, lo hacía el humo. A las tripulaciones se les enseñaba a encerrarse bien y quedarse adentro para evitar fuego de armas pequeñas. Pero cuando tu tanque arde, esas mismas escotillas se convierten en trampas mortales. El peligro no provenía solo del combate. Fallos técnicos, fuego amigo, minas, eran amenazas constantes. Las tripulaciones vivían en miedo permanente, con nervios al límite. Les enseñaban a confiar en la máquina, pero en el fondo sabían que la tecnología los traicionaría en el momento decisivo. Algunas tripulaciones incluso ponían sacos de arena dentro del tanque, intentando desesperadamente añadir algo de protección. Otras escondían la munición en diferentes lugares, esperando retrasar el incendio fatal lo suficiente para escapar. La verdad es que las tripulaciones del Sherman peleaban no solo contra los alemanes, sino contra su propia máquina. Y esa es una batalla que ningún soldado debería tener que librar. El tanque alemán, Tigre 1, era una verdadera pesadilla. Con un peso de más de 60 toneladas, su cañón de 88 milímetros podía penetrar al Sherman desde más de 2.000 metros, mucho más allá del alcance efectivo del Sherman, donde el proyectil estadounidense podía rebotar inútilmente en la gruesa placa frontal del Tigre. El tanque alemán podía destruir su objetivo con un solo disparo contundente. Esto no es teoría, es matemáticas, probabilidades frías y calculadas de supervivencia, o más bien, de destrucción. El Tigre estaba construido para dominar. Su poder de fuego, armadura y óptica superaban con creces las capacidades del Sherman. Los alemanes lo sabían. En una de las batallas tanque a tanque más duras de la guerra, el es Michael Whitman destruyó en solitario toda una columna de Sherman y otros vehículos en Villers-Bocage en junio de 1944. Los Sherman británicos no tenían oportunidad. Se quedaban allí como patos de hojalata en un carnaval. Uno tras otro ardían en llamas. Fuego, explosiones, cuerpos lanzados fuera por las escotillas, todo obra de un solo Tigre. En respuesta, la doctrina estadounidense cambió. En lugar de enfrentarse directamente al Tigre, lo atacaban en masa. 5 o 6 Sherman podían lanzarse contra un solo Tigre, esperando distraerlo para atacarlo por el costado.
Era una estrategia. No mejor armadura, no mejor arma, solo más hombres dispuestos a morir. Y esto no solo se aplicaba al Tigre. La Pantera, más ligera y rápida pero casi igual de letal, era aún más común. Su cañón de alta velocidad inicial de 75 milímetros atravesaba fácilmente la armadura del Sherman. La armadura inclinada de la Pantera reflejaba los proyectiles, mientras que la silueta cuadrada del Sherman era una invitación a ser perforado. En una irónica tragedia, algunas de las armas antitanque más efectivas de Europa no eran tanques. Eran los cañones antitanques alemanes, PaK-40, que atravesaban al Sherman como mantequilla. Un comandante estadounidense comentó: «Nuestros tanques eran como cristal, hermosos a la vista, pero si los golpeaban, se rompían». Para muchas tripulaciones, encontrarse con un Tigre o una Pantera significaba no una batalla difícil, sino la muerte. Los afortunados podían escapar a tiempo, los desafortunados desaparecían en fuego y acero. Es difícil describir lo que significa estar dentro de un Sherman cuando recibe un impacto, ya que la mayoría de sobrevivientes no hablan de ello. Muchos que no sobrevivieron nunca tuvieron la oportunidad. Cuando el Sherman recibía un proyectil de alta velocidad, el resultado no siempre era muerte instantánea. A veces era un incendio lento. Las llamas se extendían por el suelo, derretían uniformes, quemaban carne. El humo llenaba cada rendija en segundos. No había aire fresco ni luz, solo ruido, caos y dolor. El conductor Joseph Barr contó una vez que vio cómo un Sherman cercano era alcanzado. «Vi cómo la cubierta de la torre saltó como un petardo y de ella salió fuego. Un hombre intentó salir, pero ya estaba envuelto en llamas. No pudo escapar». Dentro del tanque, el calor podía superar varios miles de grados Fahrenheit. La munición explotaba en cascada. Las esquirlas rebotaban internamente como una batidora. Si la explosión inicial no te mataba, lo hacía el fuego. Si no el fuego, el humo. Y si lograbas abrir la escotilla, si no se trababa ni se desprendía, la salida era por un agujero diminuto. Y todo esto ocurría mientras el tanque ardía bajo ti y las balas silbaban arriba. Las tripulaciones lo sabían, escuchaban historias, veían las consecuencias, y aún así subían al tanque día tras día. Algunos escribían cartas de despedida, guardándolas en el bolsillo del uniforme. Otros hacían juramentos con sus compañeros. Si alguien se prende fuego, dispárale hasta que deje de gritar. Los militares intentaron adaptarse. Los modelos tardíos del Sherman recibieron un sistema de almacenamiento húmedo para la munición, que envolvía los proyectiles con una camisa de agua para reducir el riesgo de incendio. Ayudó, pero muy poco. Para el momento en que estos cambios se generalizaron, miles ya habían muerto. No eran solo tanquistas, eran chicos, agricultores, mecánicos, reclutas. No se enlistaron para ser mártires, pero dentro del Sherman lo fueron. La tragedia del Sherman no es solo mecánica, es moral, porque en las altas esferas se sabía. Sabían lo vulnerables que eran esos tanques. Tenían estadísticas e informes post-mortem, y aún así las órdenes continuaban. La doctrina blindada estadounidense de la época se basaba en supuestos erróneos. Uno de ellos: los tanques no debían enfrentarse contra tanques. Eso era trabajo de los cazatanques. El Sherman fue construido para apoyar a la infantería, no para combatir a panteras y tigres. Pero la guerra no seguía doctrinas. En Francia, Bélgica y Alemania, los Sherman enfrentaron constantemente blindaje enemigo y murieron en masa. El alto mando no paró la producción ni rediseñó el tanque. Duplicaron la apuesta. ¿Por qué? Porque el Sherman era barato y fácil de producir. Las cadenas de montaje de Henry Ford los fabricaban más rápido de lo que las fábricas alemanas podían construir un solo Tigre. Era una guerra de desgaste, y las tripulaciones del Sherman eran el combustible. Incluso el general George Patton, conocido por ser comandante de tanques, escribió una vez en su diario: «El Sherman es inferior. Necesitamos mejorar». Pero la mejora no llegó, no a tiempo. Enseñaron a las tripulaciones a depender de números, maniobras de flanqueo y apoyo aéreo.
pero necesitaban protección, y no se les dio. Solo al final de la guerra, las tropas estadounidenses introdujeron el M-26 Pershing, finalmente un tanque capaz de competir con la blindaje alemán. Pero para ese entonces lo peor ya pasó, y el precio sangriento ya fue pagado. Entre algunas tripulaciones crecía un descontento silencioso. No odiaban a sus oficiales, pero se preguntaban por qué siempre los mandaban primero a la trituradora. ¿Por qué sus tanques ardían como antorchas y los enemigos no? ¿Por qué sus amigos no regresaban? Pero el mando seguía sonriendo. Eran chicos luchando por la libertad, a quienes decían que eran héroes mientras marchaban al infierno dentro de la máquina que sabían no podría salvarlos. Para los que sobrevivieron en el Sherman, la guerra no terminó con el alto al fuego. Porque las heridas reales no siempre son visibles. Los sobrevivientes cargaban traumas que ninguna medalla ni desfile podían sanar. Regresaban a casa con injertos de piel en la cara, sin extremidades y con pulmones dañados para siempre por el humo. Pero peor que las heridas eran los recuerdos. Un miembro de la tripulación, Melvin Bede, recordó: "No olvidas el olor. No es como el olor a madera o combustible quemándose. Es olor a humano. Te penetra. Lo sientes en sueños. Se queda contigo para siempre. Es horrible ver a los amigos quemarse vivos, escuchar sus gritos resonar en la caja de acero, trepar hacia la escotilla cerrada mientras el suelo se derrite bajo ti. Todo eso está enterrado profundamente dentro, y en casa nadie quería escucharlo". En la América de posguerra, los tanquistas del Sherman a menudo quedaron en la sombra. No hubo películas ruidosas sobre sus sacrificios, ni monumentos en plazas. La infantería recibía reconocimiento. Los aviadores se volvían leyendas. Pero los tanquistas, ellos morían antes de ser héroes. Muchos de ellos bebían. Muchos encontraron trabajos donde ya no tenían que escuchar ruidos fuertes. Algunos no hablaban de la guerra en absoluto, porque decirla en voz alta es vivirla de nuevo. Y para esos hombres, sellados en ataúdes ardientes, vivirla de nuevo era demasiado. Sus esposas los describían como distantes, sus hijos los recordaban callados. Solo décadas después se entendió qué era el estrés postraumático. Para entonces, la mayoría de los hombres que viajaron en Sherman durante la Segunda Guerra Mundial enterraron la verdad con demasiados de sus amigos. El Sherman no solo mataba gente, dejaba a los sobrevivientes obsesionados con cómo vivían. Para cada tanquista que volvió a casa, había un recuerdo grabado en su conciencia, un recuerdo que nunca lo abandonaba. Ellos escaparon de la muerte, pero la cargaron consigo. La mayor defensa del Sherman por parte del ejército estadounidense eran sus números. Las fábricas americanas produjeron más de 49,000 M4 Sherman durante la guerra. Esto era más del doble del total de tanques producidos por Alemania en todos sus modelos. La lógica era simple: no necesitábamos el mejor tanque, necesitábamos más. Y en los papeles funcionaba. Los aliados ganaron. Los nazis fueron derrotados. Pero ¿a qué precio? Esa estrategia tuvo consecuencias crueles. La vida humana se convirtió en un recurso consumible. Las matemáticas eran claras. Si se necesitan 5 Sherman para destruir un Tigre, y 3 de ellos serán destruidos en el proceso, Estados Unidos podía soportar esa pérdida. Pero eso significaba enviar 3 tripulaciones a una muerte segura por una pequeña ganancia táctica. No eran solo cifras, eran vidas, rostros, familias. Algunos veteranos veían la mentira. En sus memorias, el tanquista Richard Riley escribió: "Nos decían que estábamos ganando, pero yo siempre pensaba, si estamos ganando, ¿por qué? ¿Siempre somos los primeros en morir?". La fe en el poder industrial de América hacía que se ignorara el aspecto moral. Construíamos Sherman no para salvar vidas, sino para acabar la guerra más rápido. Y así condenamos a miles de jóvenes estadounidenses a morir dentro de una máquina que los propios comandantes conocían como imperfecta. Los planificadores militares sabían que la armadura era débil. Sabían que el armamento estaba obsoleto. Sabían que el motor de gasolina convertía el tanque en un riesgo fatal de incendio. Pero aún así lo fabricaban. Y no solo una vez, decenas de miles de veces.
Peor aún, el Sherman se convirtió en símbolo de victoria ante los ojos de la historia. Aparecía en noticieros, en pie triunfal sobre tierra alemana. Lo proclamaban como héroe, pero para quienes vivieron dentro nunca fue un héroe. Fue un ataúd sobre orugas. Recordamos el desembarco en Normandía, la liberación de Francia, el triunfo en Berlín, pero pocas veces pensamos en el precio de todo aquello. En los cuerpos rotos y abandonados dentro de cabinas derretidas en el camino. Al final, la historia del tanque Sherman no trata solo de acero imperfecto ni de táctica fallida. Es una historia de traición a la confianza, de jóvenes a quienes se les prometió protección de sus tripulaciones, pero murieron gritando dentro de esas máquinas. Es un relato que resuena a través del tiempo, pues nos recuerda lo que ocurre cuando la victoria importa más que la vida humana. Cuando las líneas de producción reemplazan a la protección. Cuando los soldados se vuelven cifras, no hijos, hermanos y padres. Hoy quedan vivos solo unos pocos tripulantes de Sherman. Los que quedan rara vez hablan de lo que han visto, pero su silencio es atronador. Su trauma es un monumento más fuerte que cualquier estatua de mármol, y ahora nuestra tarea es recordarlos. No como guerreros sin rostro en viejas filmaciones bélicas, sino como jóvenes que subieron a una máquina en la que no confiaban, cumplieron órdenes que no dudaron y pagaron con todo lo que tenían. Si alguna vez ves un tanque Sherman en un museo, la próxima vez mira con atención. No te limites a admirar las orugas o el cañón. Mira la escotilla, la que tantos intentaron abrir en sus últimos instantes, la que se atascó poco antes de que las llamas envolvieran el vehículo. Esa escotilla es más que metal. Es símbolo de todo lo que la guerra arrebata, de todo lo que debemos dar, y de las personas valientes que se sentaron dentro. En cualquier caso, recordamos,